Bueno, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Cristian Fabián Restrepo Mota. Soy arquitecto egresado de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona, España. Fui funcionario de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá durante más de una década. En este momento llevo desde el año 2012 como docente universitario de cátedra en la Facultad de Diseño del Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia. En esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso de gestión de licencias de construcción, un proceso que para ustedes que están en el tema de la construcción, evidentemente siempre les tiene bastantes implicaciones y bastantes dudas. Vamos a iniciar con un tema que es un poco complejo, pero es muy bien importante, que es saber la norma nacional, porque esto aplica a nivel nacional. En algunas partes le preguntaban si aplica una licencia en esta ciudad, en este municipio, pues porque mi pueblo es pequeño o es grande. No, es una norma definitivamente nacional que debemos conocer para cualquier tipo de construcción que nosotros vayamos a realizar. El decreto que nos cobija es el Decreto Nacional 1077 del 2015, que ha tenido bastantes modificaciones en estos últimos 5 años. Aquí les traigo tres apartes de tres conceptos muy importantes que nos los debemos saber para la correcta aplicación de las gestiones que vamos a realizar en respectivos municipios donde aplique la oficina de planeación municipal, es donde se solicitan las licencias de construcción, o en su defecto donde haya curadurías urbanos, que es la mayoría de las ciudades y los municipios del país. Entonces tenemos tres conceptos básicos: el índice de construcción, el índice de ocupación y el uso del suelo. Voy a empezar por el uso del suelo. El uso del suelo básicamente es las actividades que se pueden desarrollar en un predio. Están definidos como usos principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Eso depende en cada normatividad de cada municipio. Es decir, de acuerdo a una zonificación que se realiza en los municipios a través de los planes de ordenamiento territorial, que ya veremos ese concepto más adelante, nos indican qué usos se permiten en determinados predios del municipio de acuerdo a una zonificación que ellos establecen. Eso está reglamentado por los decretos que enunciamos allí, como el 4065 del 2008. Tenemos otros dos conceptos muy importantes: el índice de construcción y el índice de ocupación. El índice de construcción prácticamente es el área que yo puedo tener total construida en ese uso que yo voy a desarrollar. O sea, es el área total a la cual yo puedo llegar. Hay dos conceptos: el área total construida y el área para el uso. Depende en cada municipio cómo lo maneje. Pero en resumen, es básicamente el área total que yo puedo desarrollar en un uso específico dentro del proyecto de construcción que estoy desarrollando. Y el índice de ocupación corresponde es al área que yo puedo construir en el primer piso y que esté cubierta. ¿Sí? Hay una fórmula muy sencilla para identificarlo. Por decir algo, si en un municipio nos dice que el índice de ocupación es el punto 70, porque eso está establecido, como su nombre lo indica, en índices, entonces nos dice que equivale al 70% del área del lote que yo tenga. Por decir algo, si tengo un lote de 100 metros cuadrados y el índice de ocupación es el punto 70, eso indica que yo puedo desarrollar en el primer piso 70 metros cuadrados. Y si el índice de construcción me indica, por ejemplo, un índice de 3, quiere decir que yo multiplico el área de mi lote en 3 por 3, me daría los metros cuadrados que yo puedo construir en ese lote. Eso es básicamente estos tres conceptos básicos que necesitamos entender de la norma nacional, porque en todos los municipios se aplica dentro de una licencia. ¿Qué es el plan de ordenamiento territorial? O sea, los planes de ordenamiento territorial prácticamente son un instrumento de planeamiento. Estuvo definido desde la ley 388 del año 97, que creó prácticamente este instrumento para todo el país, y cada municipio empezó a generar su propio plan de ordenamiento territorial en la medida que le aplicaba, porque dependiendo del tamaño del municipio, hay o planes de ordenamiento territorial para una población mucho mayor,
para ciudades con mayor población, hay planes básicos de ordenamiento y hay eh, esquemas básicos de ordenamiento que son un poco más pequeños para municipios de menor población. Eso está definido en la norma nacional, no hay ningún problema en ello de consultarlo en el decreto nacional 1077 del 2015. Pero lo básico y que está resaltado aquí es qué es un plan de ordenamiento o qué tiene que ver con nosotros un plan de ordenamiento. Pues precisamente es el que nos define las normas para nosotros hacer un desarrollo físico en el territorio y hacer un mejor aprovechamiento del uso del suelo. Por eso nosotros a veces creemos que porque tenemos un lote o un predio, podemos construir o ocuparlo completamente y ahí cometemos ese error y no aplicamos las normas correctamente. Entonces, eso es básicamente el plan de ordenamiento territorial. Tenemos que tenerlo en cuenta siempre para cualquier tipo de construcción o desarrollo que vayamos a hacer en cualquier predio en el país. En el mismo decreto nacional 1077 del 2015 y sus modificaciones vigentes, aparece un concepto que es muy importante, que se llaman las licencias urbanísticas. ¿Qué son las licencias urbanísticas? Es precisamente el permiso que debemos obtener nosotros para adelantar cualquier tipo de obra de construcción, de ampliación, de modificación, de adecuación, de reforzamiento estructural, de restauración, de reconstrucción, de cerramiento, demolición de edificaciones, de urbanización, de parcelación, de loteo o subdivisión de predios. Entonces, el concepto es que debemos gestionar una licencia urbanística. Hay tipos de licencias, ya lo vamos a ver más adelante, y hay algunas que aplican si estoy en suelo urbano o si estoy en suelo rural. Igualmente, cuando voy a hacer una intervención de espacio público, a veces a nosotros, arquitectos, constructores, nos contratan, ingenieros civiles obviamente, nos contratan como para hacer una intervención de un andén, por ejemplo. Y en algunas partes, específicamente, por ejemplo, en Bogotá, en algunas partes se requiere de un permiso especial, que es una licencia de intervención y ocupación de espacio público. En otras ciudades se denominan de otra manera, pero dependiendo del municipio en el que esté, debo aplicarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para cualquier tipo de construcción que yo voy a desarrollar, tengo que tener en cuenta que debo hacer una licencia urbanística. Ya más adelante vamos a mirar más específicas las modalidades, previamente haber revisado un plan de ordenamiento territorial y tener claros unos conceptos de índices y de uso del suelo, que es lo principal para cualquier tipo de licencia o gestión de licencias de construcción. Como les decía, básicamente la licencia es esa certificación del cumplimiento de esas normas que previamente hemos visto. Y a partir del año 2010 está la NSR 2010, que es la norma vigente de sismo resistencia, viene desde muchos años atrás. También tenemos que cumplir dentro de la gestión de las licencias urbanísticas las normas de sismo resistencia. Y en algunos casos tenemos otras reglamentaciones específicas de si estoy, por ejemplo, en un sector de orden patrimonial, donde, por decir algo, Villa de Leyva, por decir algo, Monpós, Cartagena, Centro Histórico de Bogotá. Entonces, hay otras normas y otras reglamentaciones adicionales que yo debo cumplir dentro del procedimiento de una gestión de una licencia urbanística. Bueno, ¿qué clases de licencias hay? Entonces, tenemos licencias de urbanización, cuando hacemos, evidentemente, como su nombre lo indica, alguna urbanización grande, de conjuntos, de torres, de apartamentos o de casas, en fin. Hay parcelaciones, cuando dividimos en varios lotes, más que todo aplica en la parte rural. Subdivisiones, cuando tenemos un gran lote de mayor extensión y lo dividimos en otros lotes de otras proporciones. La que nos compete en este momento, que es la licencia de construcción. Cuando yo voy a hacer cualquier tipo de construcción, ya ahorita vamos a ver cuáles son las modalidades de las licencias de construcción. Tenemos otro tipo de intervenciones de espacio público, por eso les decía que también aplica en este tipo de trámites de gestiones de licencias de construcción. ¿Quién es la entidad competente para expedirle a uno las licencias de construcción? ¿Sí? En los municipios donde aplique la figura del curador urbano, pues es el curador urbano. Ustedes encuentran esa palabra en muchos municipios.
En otros muchos más pequeños es la oficina de planeación municipal. Entonces depende de donde en la ciudad que nos encontremos, donde nos aplique la figura o no. Las modalidades de las licencias de construcción. Eh, Aquí yo les mencionaba hace un rato el tema de sectores patrimoniales. Es un tema muy importante que a veces nosotros omitimos y olvidamos, y es una ley nacional. El proteger los bienes de interés cultural y los monumentos nacionales y una cantidad de aspectos. A veces cogemos una vivienda porque creemos que es muy vieja y simplemente la queremos demoler y hacer otro tipo de proyectos, y resulta que hay normas nacionales que priman sobre las mismas licencias de construcción, como son los planes especiales de manejo y protección. Por eso traigo a acotación esta información que está reglamentada en el decreto y en este artículo correspondiente, porque a veces nos olvidamos de eso y cometemos unos errores, y los bienes de interés cultural tienen una protección distinta a cualquier otro proyecto y están amparados por un instrumento de planeamiento que se llaman planes especiales de manejo y protección de bienes de interés cultural. Entonces, en distintas ciudades aplican, dependiendo si tenemos construcciones muy antiguas que tienen algún valor patrimonial, cultural e histórico. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso también antes de cualquier tipo de construcción que vayamos a desarrollar en estos tipos de predios, o en algunos sectores, por decir algo en Bogotá, el centro histórico, por decir algo en Cartagena también su centro histórico, Santa Marta, en fin, hay muchas ciudades que tienen estos sectores muy bien definidos, y es un poco más complejo hacer el proceso de una licencia de construcción precisamente porque tienen estas restricciones o estas normas específicas que debemos tener en cuenta. Básicamente la licencia de construcción, ¿qué contiene? O sea, especifica los usos que yo voy a desarrollar: usos residenciales, usos comerciales, usos de servicios, usos industriales, usos institucionales, como se denominen en cada ciudad. Define la edificabilidad, o sea, cuántos pisos puedo tener, qué aislamientos debo dejar, qué antejardines debo tener, y me devuelvo a la primera diapositiva de los índices: cómo apliqué mi índice de ocupación, cómo apliqué mi índice de construcción. O sea, básicamente es la volumetría, el volumen, el cajón normativo que yo puedo tener, independiente del diseño interior, que tiene que responder a otra cantidad de situaciones. Pero la idea es que la licencia de construcción contempla todas estas situaciones para su correcto desarrollo. ¿Cuáles son las modalidades de la licencia de construcción? Entonces, la primera modalidad se denomina obra nueva. Es cuando yo demuelo totalmente una edificación, ¿sí? Y voy a hacer un proyecto nuevo en aplicación de todas esas normas que hemos hablado anteriormente. Hay una segunda modalidad que se llama ampliación. Ampliación es cuando de pronto yo tengo construido un piso, dos pisos, y deseo ampliarme en altura siempre y cuando la norma me lo permita, o si puedo ampliarme hacia atrás o hacia adelante o hacia los lados, dependiendo del tamaño de mi predio, y que la norma previamente me lo haya permitido, y evidentemente que las construcciones que existían hayan sido legalmente construidas a través de otra licencia anterior o a través de un proceso de reconocimiento que ya lo veremos ahorita al final. Hay otra modalidad que se llama adecuación. Adecuación es cuando yo le cambio el uso, ¿sí?, a un predio. Por decir algo, era vivienda y pasó a ser comercio. Era comercio, pasó a ser vivienda, pasó a ser servicios, pasó a ser oficinas, pasó a ser industria, pasó a ser un uso dotacional o institucional. Entonces se llama modalidad de adecuación cuando estoy haciendo el cambio de uso. Modificación. Tengo dos pisos construidos en mi proyecto y necesito internamente ampliar el primer piso, eliminar muros, quitar unos baños, modificar una cocina, ampliar unos cuartos, quitar muros, en fin, esos movimientos internos, cambié la escalera, en fin, esos movimientos se llaman modificación. Yo puedo tener combinación de modalidades. Yo puedo tener en un proyecto ampliación, adecuación, modificación. Entonces, las modalidades pueden combinarse. Obra nueva es la única que va solita, acompañada de la demolición total, evidentemente, porque puedo tener un predio
en unas condiciones no muy aptas o una construcción muy antigua que no tenga nada que ver con temas patrimoniales y la demuelo totalmente y la hago obra nueva. En ese caso, obra nueva tiene implícitas todas las situaciones que yo vaya a proponer en ese proyecto. Las demás es porque ya son construcciones que están, porque ya existían. ¿Sí? Hay otras denominaciones y otras modalidades, por ejemplo, la restauración, cuando esta aplica para lo que les mencionaba anteriormente, para bienes que tienen un cierto nivel de patrimonio histórico o un valor especial y están claramente definidos por las normas del municipio. Hay otra muy importante que se llama el reforzamiento estructural. Era lo que yo les decía, las normas de sismoresistencia. Está amparado en la ley 400 del año 97. Desde esa época, al siguiente año apareció la NSR 98 y ha tenido modificaciones y hoy día es la NSR 10, que fue precisamente en el año 2010. Entonces el reforzamiento estructural también es un proceso que tiene su licenciamiento y es un proyecto muy específico a nivel de ingeniería y de cálculos estructurales que se tienen que tener en cuenta para cualquier tipo de adecuación de un edificio, por ejemplo, antiguo, que tenemos que no cumple hoy las normas por su vetustez o por la época en que se hizo, entonces debemos tramitar es la modalidad de reforzamiento estructural para algún tipo de intervenciones de esa característica. Y las otras, pues son las demoliciones, cuando yo puedo demoler parcialmente un proyecto porque pronto una parte está funcionando bien, cumple las normas, y la otra parte no está bien, entonces la tengo que demoler parcialmente o demolición total cuando voy a hacer una obra nueva. Eso depende de la condición del proyecto que yo esté desarrollando. Hay otras, que es la reconstrucción, cuando por algún tipo de siniestro se tiene que volver a un, a un, a un, un proyecto tiene que volver a su construcción original porque de pronto era de patrimonio, ¿sí? Entonces tiene que obviamente hacer este tipo de modalidad. Está la modalidad de cerramiento, cuando voy a hacer un cerramiento de algún lote que está baldío o algo y necesito, por temas de seguridad, debo desarrollar este tipo de elementos para proteger. Bueno, acá hay un concepto muy importante que le aplica a muchos constructores, arquitectos, ingenieros, que hacemos obras pequeñas, las famosas remodelaciones, como se conocen en el argot popular. Técnicamente y normativamente se denominan reparaciones locativas. Esto no es objeto de una licencia, esto simplemente es objeto de un permiso que se pide a la autoridad municipal en su momento para poder desarrollar actividades como mantenimiento, sustitución, restitución, mejoramiento, cambios de pisos, de cielos rasos, de hinchapes, de pinturas, ampliación de redes hidráulicas, eléctricas, sanitarias, telefonías de gas, lo que comúnmente llamamos todos los que estamos en el medio de la construcción, de la arquitectura y la ingeniería, remodelaciones. Entonces, a veces surge la pregunta, ¿para qué tipo de remodelación yo debo pedir o no una licencia? Si son exclusivamente estas situaciones que estamos denunciando aquí en este momento, esto que está aquí enunciado no tiene que ser objeto de licencia. Distinto es que si esto va acompañado de ampliación, de modificaciones, de adecuaciones, sí, ahí sí tiene que sacarse a través de una licencia de construcción. Pero en este caso, cuando, por ejemplo, los contratan ustedes para cambiar los pisos de una oficina, modificar baños, remodelar baños, modificar una cocina, cambiar las instalaciones eléctricas, hidráulicas, telefónicas, no requieren de ningún tipo de licencia, sino simplemente se pide un concepto de reparaciones locativas a la autoridad municipal correspondiente y es un poco más rápido, más expedito en este proceso y no se tienen que complicar en permisos más complejos. Ahora, mucha gente lo hace sin el permiso de reparaciones locativas, podemos caer en problemas como es la ley 810 del 2003, que es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a infringir las normas urbanísticas, entonces tendríamos evidentemente unas posibles sanciones o unas multas, porque a veces creemos que podemos hacer absolutamente todo, pero resulta que las normas están allí muy claras y podemos llegar a caer en problemas, y no solo nosotros como constructores o como los que trabajamos en el medio de la construcción, sino también podemos incurrir en problemas y sanciones y multas al dueño
de la propiedad. Bueno, en resumen, ¿qué tiene que hacer uno para desarrollar una licencia de construcción? Hablábamos al comienzo del análisis de la norma urbana aplicable. Entonces yo tengo que saber mis índices de ocupación, de construcción, mis alturas, mis aislamientos, ¿sí? Me dan una zonificación, que es decirme la norma, a ver qué uso se me permite, ¿sí? Y aquí entran unos aspectos muy importantes cuando se está gestionando una licencia, que la mayoría de profesionales se equivocan mucho. Creemos que por el hecho de tener una escritura, en la escritura ya me da a mí un derecho muy claro sobre la propiedad, pero resulta que las escrituras antiguas, sobre todo, la tradición, nos lleva a que nunca le ponemos los linderos. Una cosa tan sencilla, entonces decimos, no, pues los linderos que están en el predio, los linderos que nos da el plano del barrio, o el plano del loteo, como se llame, pero donde no hay plano, donde no existe la manzana catastral, donde no existe ese plano catastral que suministra el Agustín Codazzi, o donde hay entidades de catastro. En algunos municipios se aplica, como en Bogotá, la manzana catastral, en otros municipios aplican la del IGAC, pero los linderos nunca están en una escritura, porque en muchas épocas, por la tradición en el tiempo, por el norte era vecino con tal señor, por el oriente con tal señor, por el occidente con tal señor, y por el sur con tal señor, o una vía, etcétera, etcétera. Nunca definían la medida como tal, y se requiere una medida para tener claridad en los linderos y evidentemente el área, por supuesto. Entonces tenemos que ser muy juiciosos antes de hacer una gestión de licencia de construcción, de tener clara esa información. Lo mismo, toda la documentación legal. ¿Quiénes son los propietarios? Si está a nombre de una empresa, de un leasing, o es una persona particular, o fue producto de una sucesión, o está en herencia, o son 3, 4 los propietarios, en fin. Aparece el diligenciamiento de los documentos pertinentes, ¿sí? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Hay muchos documentos anexos. Tenemos que ser muy claros con quién firma las solicitudes de una licencia de construcción. Si me dan un poder muy claro para, para actuar como arquitecto o como ingeniero civil, que son las personas responsables que la norma lo permite, se exigen unos tiempos mínimos también para estos profesionales que tengan de experiencia específica para poder desarrollar una licencia de construcción, ¿sí? Evidentemente tenemos que tener unos planos arquitectónicos cumpliendo las normas de presentación de planos arquitectónicos. Hay planos estructurales, o sea, los cálculos, cómo se va a construir evidentemente este proyecto. Va acompañado de memorias de cálculo, ¿sí? Tiene obviamente también unos estudios de suelos que hay que desarrollar, y eso también lo hacen los profesionales correspondientes, y esto está prácticamente asociado a todo el procedimiento que se debe desarrollar. Entonces tenemos que ser muy acuciosos en tener toda la documentación y en tener analizado previamente esos aspectos como los linderos y la norma aplicable para evitar problemas, porque a veces nos contratan para hacer un proyecto de diseño arquitectónico para unos apartamentos, y de pronto vamos y miramos y resulta que queremos hacer 5 pisos y la norma solo me deja hacer 3 pisos. O en su defecto queremos hacer un edificio de oficinas y resulta que la norma en esa zona no permite las oficinas, sino otro tipo de usos. O queremos hacer comercio y resulta que allí no se permite el comercio. Entonces tenemos que ser muy claros siempre en la aplicación de la norma, y obviamente en consultarla previamente a la autoridad municipal o a profesionales que tengan el conocimiento al respecto en la ciudad o en el municipio correspondiente. Aquí hay un aspecto muy importante. Se llama la norma de sismoresistencia que les mencionaba anteriormente, que es la ley 400 del 97, que ha tenido también sus distintas modificaciones. Entonces, no es solo que el profesional que diseña el proyecto, que generalmente somos los arquitectos, acompañados de la parte estructural y la parte constructiva por un ingeniero civil o especialistas en temas estructurales, sino que hay unos temas muy importantes de la NSR10, que es la norma de sismoresistencia. Por ejemplo, las escaleras. Las escaleras tienen unas dependencias independiente del proyecto que se vayan a desarrollar. ¿Cuántas escaleras? ¿Cuánto es el ancho de una escalera? ¿Cómo se diseña una escalera? ¿Cuáles son sus medidas según el uso que se vaya a desarrollar? ¿Cuántas escaleras debo tener según la altura del proyecto o no? Todo esto enfocado a la protección del ser humano, hacia dónde yo puedo lograr una evacuación en el momento que llega a haber un siniestro en un proyecto de estas características. ¿Qué es la carga de ocupación? ¿Cuántas personas están en esa edificación?
Distancias de recorrido, ¿cuánto me demoro yo del punto más lejano de un proyecto para llegar a la zona protegida contra un siniestro, especialmente contra el fuego, que es lo que está enfocado mucho en estas normas de la NSR10? La junta sísmica, ¿cuánto es la separación entre una edificación y otra para que en el momento que haya algún sismo, Dios no lo quiera, la edificación tenga su holgura y su movimiento y no vaya a haber una catástrofe, una colisión entre unas edificaciones? ¿Sí? ¿Qué son las escaleras protegidas? Es el medio prácticamente de salida y de protegerse con unos muros cortafuego y en algunos casos y en algunos usos, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante, me indican cómo deben hacerse, cómo debo desarrollarlas para que puedan realmente, como su nombre lo indica, proteger a una persona que está en un quinto o séptimo piso y tiene que evacuar por algún incendio, por algún siniestro que sucedió allí. ¿Dónde se localizan las escaleras? ¿Dónde deben estar? Si es un proyecto de vivienda, están a 6 metros de la salida a la calle. Entonces, todas esas normas están en unos cuadros que vamos a ver en este momento. Entonces, vamos a pasar a ver el formulario. Nos quedan unos pocos minutos. Vamos a ver el formulario, básicamente, de cómo se gestiona el diligenciamiento de esta solicitud de licencias de construcción. ¿Listo? Vamos a pasar a verlo en este momento. Bueno, con respecto al diligenciamiento del formulario, entonces aquí encontramos la información concerniente al tipo de trámite. Habíamos visto anteriormente cuáles son las licencias, los tipos de licencias que hay. En nuestro caso, pues marcaríamos licencia de construcción para esta situación que estamos hablando. Aquí aparece también cuando se va a hacer una intervención de ocupación de espacio público. El objeto del trámite, si es inicial, si es por primera vez que se va a sacar una licencia de construcción, si es una prórroga, una licencia que ya existe, si voy a modificar una licencia vigente, ¿sí? Una que esté todavía con los 2 años de vigencia, más el año adicional de prórroga. Y otro objeto es la revalidación. La revalidación es otro tipo de trámite cuando la licencia ha tenido 2 años de vigencia más uno adicional de prórroga, y yo no he culminado las obras. Yo puedo solicitar una revalidación de esa licencia y me la dan por 2 años más, con la posibilidad de una prórroga de 1 año más. Eso quiere decir que yo puedo darle vida a las licencias hasta 6 años para poder desarrollar la construcción. Aquí están las modalidades de la licencia cuando es de urbanismo, aquí cuando es de subdivisión, y en el caso que nos compete en las licencias de construcción, aquí están todas las modalidades que vimos anteriormente: obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición total o parcial, reconstrucción. Cuando me apliquen varias, como ampliación, adecuación, modificación, pues las voy incluyendo, marco con una X absolutamente todas las que estoy trabajando. Generalmente, obra nueva va acompañada de demolición total, ¿sí? Y demolición parcial acompaña a las otras. Aquí se marcan los usos: vivienda, comercio, servicios, institucional, industrial. Si el área construida es menor a 2.000 o igual o mayor, o supera la ampliación de los 2.000 metros, eso es para temas de la supervisión técnica. El tipo de vivienda, si es bien de interés prioritario, si es bien de interés social, o si no es ninguna de las anteriores. Si es un bien de interés cultural o no, como lo veíamos anteriormente. ¿Qué tipo de medidas de construcción sostenible yo estoy aplicando? Generalmente son medidas pasivas, muy pocos constructores están haciendo este tipo de medidas, algunos ya lo están haciendo. La zonificación climática, en qué tipo de clima me encuentro. Aquí, en la información sobre el predio, está la dirección, la nomenclatura actual, la anterior, por si ha cambiado, catastralmente generalmente cambia constantemente, la matrícula inmobiliaria, el número de identificación catastral. En Bogotá hay un chip, en otros municipios es la cédula catastral, la clasificación del suelo, si es urbano, rural, en zona de expansión, qué tipo de planimetría cuento yo para ese proceso, la información general del barrio, vereda, manzana, lote, etcétera, etcétera. Aquí hay un dato muy importante, porque dentro del proceso de las licencias de construcción yo tengo que informar a mis vecinos colindantes. Cualquier lindero que yo toque con otro vecino, aquí debo consignar la información de estos vecinos: dirección del predio, dirección de correspondencia, porque a ellos les va a llegar una notificación, les llega una notificación en relación con el trámite que nosotros estamos desarrollando, y ellos se pueden hacer parte o simplemente pues hacen caso omiso, pero hay que avisarles a los vecinos en su momento.
Y aquí viene el tema de los linderos, dimensiones y áreas. Es muy importante tener claro los análisis de escrituras, certificados de libertad, para tener claro los linderos en el norte, al sur, al oriente, al occidente, porque generalmente o anteriormente aparecían eran nombres, que mi predio colinda con el señor tal o con la vía tal. Entonces tenemos que tener claro esas medidas y hacia dónde están direccionadas, norte, sur, oriente, occidente, y la persona o el predio con quien colinda y el área específica. Eso obedece a los títulos que encontramos en las escrituras. Este es un tema muy importante a tener en cuenta. Los titulares, los propietarios o en el efecto que yo tenga un poder o una autorización, aquí podría yo firmar por los propietarios. Por eso es muy claro entender si ellos le dan poder a un abogado, a un arquitecto, a un ingeniero para que desarrolle estos procesos. Los profesionales responsables. El constructor responsable tiene que tener una experiencia mínima. Aquí están los datos del profesional. El arquitecto proyectista, el que diseña, debe tener sus datos aquí también consignados. El ingeniero civil o diseñador estructural que calcula, aquí está la información de él. Diseñador de elementos no estructurales, hay unos elementos que no son estructurales dentro del diseño, los puede firmar el mismo ingeniero, el mismo arquitecto también. El geotecnista, o el profesional que hace los estudios de suelos. Y en otro tipo de licencias aplica la topografía, el revisor independiente de diseños, que es si nos pasamos de proyectos de más de 2.000 metros en algunos casos o dependiendo del uso. Otros especialistas si son necesarios, y aquí están los responsables de la solicitud. Entonces, si yo tengo un poder que me dieron los dueños, pues yo firmo aquí como responsable de la solicitud. Ya el resto es básicamente un checklist de los documentos que entrego. Certificados de libertad, poder, documentos, en fin. Aquí esto es para licencias de urbanización, proyectos grandes, que no voy a entrar en esa situación. Aquí para otro tipo de licencias, ¿sí? Documentos adicionales, las memorias, los planos, los estudios, estudios de suelos, etcétera, etcétera. Y ahí básicamente yo voy diligenciando la información que necesito. O sea, si dan cuenta, el formulario es muy sencillo, pero tengo que tener la documentación pertinente. ¿Listo? Vamos a pasar al otro formulario, que es el de la NSR10. No, perdón, un formulario, no, excúsame, una información importante de la NSR10 para terminar la charla de hoy. Bueno, aquí podemos ver un tema muy importante, vamos a tratar rápidamente porque es corto el tiempo, es los usos como están denominados en la norma de sismoresistencia, por eso se llama NSR10. Ustedes ven una clasificación aquí, residencial 1, R2, R3, A1, A2, C1, así sucesivamente se va denominando cada uso. Yo les hablaba de un concepto de la carga de ocupación, ¿cuántas personas? Entonces yo tengo un indicador aquí y de acuerdo al uso que yo tenga, el área que yo esté desarrollando mi proyecto la multiplico por este factor, me va a dar el número de personas que yo tengo allí. Dependiendo del número de personas, me dice cuántas escaleras necesito o no para la evacuación. Hay otro concepto. ¿Cuándo me aplica una escalera no protegida y cuándo me aplica la escalera protegida? Entonces, la escalera, dependiendo si es una o dos no protegidas, si cumplo estas características, si tengo esta distancia de recorrido, si tengo esta altura. Si se dan cuenta, yo puedo tener hasta 15 metros de altura en una edificación sin que la escalera sea protegida. Pero si tengo dos escaleras, si supero los 15 metros, tengo que tener ya dos escaleras no protegidas. Pero si yo tengo entre 15 y 28 metros de altura en un proyecto, debo tener una escalera protegida, o sea, cerrada, con muros cortafuego. No es una escalera tradicional o convencional como hemos construido nosotros. Si tengo dos escaleras, es porque tengo una edificación de mayor a 28 metros lineales de altura del nivel cero. Eso para vivienda multifamiliar. Para vivienda unifamiliar, acá hay otras características. Todo esto está en la NSR10, en la norma de sismoresistencia, que también la encuentran por internet. Y dependiendo de cada uno de los usos, me aplica para almacenamiento, para bodegas, para comercio, para servicios. Se denomina C1, comercio y servicios, son por ejemplo las oficinas. Comercio de bienes, locales comerciales. El factor 3 para la carga de ocupación aplica si estoy en el primer piso. El factor 6 para los pisos de ahí en adelante. Acá hay ciertas alturas que me pide mínimo y ciertas distancias de recorrido. Y aparece algo muy importante.
que es el tema de la red contra incendio. Entonces yo tengo rociadores o no tengo rociadores, me cambia o no la exigencia de las escaleras. Entonces, si se dan cuenta, el concepto de la escalera cambió notablemente desde la NSR10, porque la escalera se volvió un elemento más de evacuación y protección que de diseño arquitectónico. Entonces, eso limita mucho el diseño de los arquitectos. Como también lo limita, pues hay que jugar con este elemento. Está para los temas institucionales también, a quién le aplica, a quién no le aplica, y está para lugares de reunión, cuando combino usos, etcétera, etcétera. Entonces los conceptos básicos son tener en cuenta la altura de la edificación y saber cuándo me aplica a mí una escalera, dos escaleras, cuál es el número de personas que tengo, si tengo tantas o entre estos rangos, me aplica o no la escalera, cuánto es la distancia de recorrido del punto más lejano de la construcción hasta la escalera protegida para yo estar tranquilamente en una evacuación si llega a haber una emergencia, y cuánto es la distancia con rociadores si yo genero un sistema de red contra incendios que ya por normal lo exigen en distintos usos, entonces se me amplía un poco el espectro. Esto es básicamente lo que tiene que ver con grandes aspectos a desarrollar dentro del proyecto una licencia de construcción. Les agradezco su atención, estaremos atentos a la oportunidad, aclarar muchas más dudas al respecto. Espero les haya servido esta charla nuevamente en cuanto al desarrollo y a cómo se debe hacer una licencia de construcción. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.